Buenos días con todos. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, Licen. Buenos días. Damos inicio a la clase de recuperación. Esta es la clase de recuperación del día viernes 5 de marzo. La estamos recuperando el día de hoy, 13 de marzo. Por favor, atención a la lista primero. Kevin, Presente. Presente. gracias. Mateo. Mateo Báez. Jocelyn. David Bueno. Ingrid. Presente. Marvin. Marvin Cando. María Belén Cantuña. Presente. Cristian Chisac. Presente. Cristina. Cristina Cusco. Tamara. Presente. Marina. Marina Garcés. Samuel. Alex. Presente. Jonathan Mejía. Presente. Néstor. Presente. Leslie. Leslie Moreira. Kerly Muso. Presente. Fernanda. Fernanda Olaya. Over Peñafiel. Steven Quinatoa. Steven Quirola. Sí, Licen, presente. Jonathan Salcán. Doménica. Carla. Carla Valenzuela. Anaí. Presente. Jacqueline. Jacqueline. Wilson. Presente. Antes de finalizar la clase, igual volvemos a corroborar el llamado a lista. La temática que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Comparto la pantalla. Tenemos el teatro de títeres. Esa es la temática del día de hoy. ¿Quién por favor me ayuda con la lectura? Ya dicen. Gracias, Kevin. Títeres o marionetas. Una marioneta o un títere es una figurilla o muñeco que se gobierna de manera que parezca que su movimiento es autónomo. Se encuentra en unos teatrillos llamados retablo. Su movimiento se efectúa con la ayuda de muelles, cuerdas, guantes, alambres, hilos, palos y demás utensilios adaptados a cada tipo de marioneta o títere. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos qué es y cuáles serían los elementos que se utilizan para darle movimiento a este títere o a esta marioneta. ¿Alguien más, por favor? Yo, profe. Ya, Alex, gracias. La palabra marioneta indica sobre todo el habla de sus personajillos. En francés, un marionnette
Era un clérigo que en las representaciones religiosas donde aparecía la Virgen aportaba su voz haciéndole ayuda para que pareciese femenina. Las marionetas hablan siempre con su voz aguda, chillona y falsa. Gracias, Alex. Entonces aquí tenemos de dónde viene el origen de la palabra y cuál es su uso, porque normalmente las personas que hacen el movimiento de los títeres o de las marionetas no utilizan su voz normal, entonces la vuelven aguda para darle ya uso a este personaje. Si no estoy mal, era Anaí que había habilitado también para hablar. Celeste. Sí, Historia. gracias. El títere está en el principio del teatro, pues títeres son los símbolos figurativos iniciales, las estilizaciones de los dioses o las fuerzas de la naturaleza, los primeros disfraces de los hechiceros, las primeras máscaras. Gracias, Anaí. Espérenme un segundito. Entonces aquí tenemos que los títeres no son de ahora, ¿no? A pesar que existen muchos tipos de títeres, vemos que esto viene de la parte de, tanto del occidente como la parte del oriente. Si hablan ya de los dioses, ya estamos hablando de un siglo antes de Cristo. Entonces, esto viene con el inicio también de la parte de la, tanto de lo artístico como la parte de literatura. ¿Alguien más que nos ayude con el siguiente, Steven? Gracias, Quirola. El uso de las muñecas o títeres era conocido entre los griegos, que las llamaban neurospasta, palabra que significa objeto puesto en movimiento por cuerdecitas y la cual expresaba la naturaleza de la cosa. Muchas gracias, Steve. ¿Alguien más, por favor? No sé si Marina nos ayuda con el primer párrafo. Ya dice. Aristóteles habla de ellos cuando dice que si aquellos que hacen mover figuritas de madera tiran el hilo, que corresponde a este o al otro de sus miembros. Este obedece al momento. Se ve continua como mueve la cabeza, los ojos, las manos. En una palabra, parece una persona viva y animada. Muchas gracias, Marina. Ingrid. Tales eran los títeres o figuritas de que se servían los romanos para divertir y entretener al público y de los cuales habla Horacio. Figuras que, sin duda, habían tomado los romanos de los griegos. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos la historia de donde inicia la parte de los títeres. El primer párrafo, no sé si Kerly Muso nos ayuda, por favor. Yeah. Al principio de comenzar las representaciones, el teatrillo toma el nombre de castillo o castillejo, en recuerdo de las primeras representaciones que se hicieron, que consistieron en historias guerreras medievales de las tomas de las castillos. Gracias, Kerly. Jonathan. En el siglo XVII apareció el nombre de retablo para referirse a los castillos anteriores. Tomó el nombre de retablo, palabra de procedencia eclesial, porque las gentes de la Baja Edad Media estaban acostumbrados a entender las historias sagradas de religión mediante las imágenes y pinturas que se exhibían en los retablos de las iglesias. Y este modo de representación fue copiado para que el público siguiera de la misma manera las historias que las marionetas representaban. Muchas gracias. Entonces, en esta época no existía la parte de la alfabetización en las personas. Entonces, para que ellos pudieran entender algo, utilizaban estos títeres o estas marionetas y hacían estas representaciones en público. Entonces, a su vez, ellos ya podían entender, ya podían saber parte de la historia de lo que se estaba hablando en esa época o lo que necesitaban interpretar en esa época. Hay que tener en cuenta también que simplemente fueron
prácticamente siempre han existido las clases sociales, ¿no? Entonces siempre las clases más bajas, ellos no tienen acceso a la educación, simplemente las clases más altas. Vamos con Wilson, no sé si nos ayuda. Guignol es un canut, es decir, un trabajador de una fábrica de hilos de seda. Siempre va vestido con una chaqueta corta, un bonete y una trenza. Su mujer se llamaba Madelón y va activada con un pañuelo en la cabeza. Gracias. Tamara. Hay un tercer personaje llamado Gnafrón que casi siempre está borracho. Es zapatero y viste un delantal de cuero y una gorra de seda. Estos tres personajes tienen sus enemigos constantes que son el juez y el gendarme. La representación termina siempre con los garrotazos que Guignol y sus compañeros dan al juez y al gendarme, con gran contento del público. Gracias, Tamara. Manuel. Por eso una de las características de estas marionetas es el presentarse con una porra debajo del brazo. Las historias pueden variar en el contenido por la estructura y el final son siempre iguales. Es así como los espectadores lo quieren. Muchas gracias, Manuel. Entonces, aquí tenemos una puesta en escena y aquí ya venimos a hablar sobre la parte, tanto la comedia como la tragedia. Entonces, estas eran las puestas en escena en esta época. Ayúdenos, por favor, Marvin. Marvin. Ya listo. Gracias. Títere de guante. Son aquellos muñecos que se manipulan colocando la mano en su interior. Se llama de guante porque el vestido que llevan se asemeja a un guante y se adapta perfectamente a la mano del titiritero. Muchas gracias. Entonces aquí ya vamos a ver los tipos de títeres o de marionetas. María Belén, por favor. A ver, tipos de marionetas o títeres. Títere de varilla. Son aquellos cuyo movimiento se consigue articulando los miembros del muñeco y moviéndolos mediante unas varillas. Puede ser manejado por una o dos personas, una sujetando la parte del cuerpo y otra colocando el movimiento de los brazos. Muchas gracias. ¿Quién me falta por nombrar? Ya le veo. Cristian, ayúdenos, Cristian, por favor, con la lectura. Títeres de peana son aquellos que están sujetos a través de una varilla colocada en su parte inferior a un soporte de madera, al cual que se le denomina peana. El movimiento de sus extremidades se consigue acompañado de varillas. Gracias, Cris. ¿Cuál es la actividad que vamos a realizar? Es la siguiente. Les voy a compartir la pantalla y les voy a indicar la actividad. Ustedes van a dibujar o van a colorear la parte de yo le llamo la ambientación de la parte del teatro. ¿Qué es la ambientación? Tenemos aquí la parte del escenario y tenemos la parte de los títeres. Esto se va a dibujar o colorear. ¿Por qué digo dibujar o colorear? Porque hay unas personas que se les es fácil la parte de dibujar. En cambio, hay otras personas que no se les es fácil dibujar, pero podrían entonces en ese caso colorearlo. Estos son uno de los ejemplos que ustedes deben de realizar. Ustedes van a escoger uno de los tipos de títeres o marionetas que acabamos de visualizar. Entonces, creo que voy a compartir voy a compartir mejor pantalla.
Profe, ¿solo el fondo o también los títeres? Sí, también los títeres. Entonces aquí tenemos los tipos de títeres. Tenemos el de guante, tenemos el de varilla y tenemos el de peana. Existen muchos más, pero tenemos estos tres. Entonces también tenemos el títere el de dedal, tenemos el títere parecido a este, que es con una paleta. Esos más son para la elaboración. Pero los que se utilizan para la puesta en escena tenemos aquí. Tenemos la ambientación, que sería la cortina, tenemos aquí el escenario y dibujaríamos los títeres. Si usted, como les dije anteriormente, si lo puede dibujar o lo puede colorear. ¿Cómo colorear? Aquí tengo un ejemplo. Entonces aquí tenemos, digamos, un dibujo del cual usted lo puede colorear. Tenemos aquí los títeres. O también de esta manera. Y tenemos la parte de aquí de la ambientación del escenario. Y usted le puede colorear. Entonces se pueden realizar de dos maneras. Tanto dibujar o como colorear. ¿Cuándo se abre esta asignación? Se abre el día lunes. Por cuestiones legales no puedo abrir la asignación el día de hoy. Simplemente hoy estamos recuperando. Entonces el día lunes a primera hora 7:10 de la mañana se estaría habilitando esta asignación. ¿Hasta cuándo es esta asignación? La tendrían hasta el día jueves. ¿Dudas o preguntas de lo que tienen que realizar? No, Lisa. Ya. Bueno, la asignación, como la estoy explicando el día de hoy, espero que hayan prestado atención la mayoría, porque el beneficio de usted estar el día de hoy es el siguiente. La asignación se va a abrir de la siguiente manera. En base a la clase recuperada, ¿sí? Entrega la asignación que quedó pendiente, algo no textual, pero algo así va a quedar en la asignación. Entonces, como usted ya sabe que debe entregar, usted simplemente lo va a elaborar. Las personas que no asistieron, ellos deberán observar este video para poder saber qué es lo que deben de entregar. Les voy a indicar otros tipos existen otros tipos de títeres, aparte de los que nosotros visualizamos, y les voy a indicar en este momento. No sé si ya tomaron apuntes o vuelvo y les comparto para que tomen nota de los nombres de los tipos de títeres, que son los que van a ustedes tener en cuenta en el momento de dibujarlos o de colorearlos. ¿Desean que les comparta de nuevo o ya tomaron apuntes? Otra vez, Lisa, por favor. De nuevo, Lisa, por favor. No le escuché, Kevin. Que si lo puede colocar de nuevo. Ya. Anaí, dígame. Lisa, aparte de lo que usted nos mostró, podemos elegir otro tipo de títeres. Sí. De escenario, sí, es un modelo, Anaí. Es para que ustedes tengan una idea de lo que van a dibujar o colorear. Pero ya saben que todo es creatividad aquí en Educación Cultural y Artística. Tenemos títere de guante. Tenemos títere de varilla. Los títeres sí deberán ser los que les voy a indicar en la hora clase, ¿no? Esos no pueden variar. Y tenemos títere de peana, más los títeres que más los tipos de títeres que les voy a indicar ahora, por favor. Entonces aquí tenemos el títere de guante. Tenemos también el títere de hilo. Ese títere de hilo se mueve a través de unos hilos que tienen enganchados y en cuyo final se encuentran las manos del titiritero, que es el que los mueve, como lo observamos en la imagen. Entonces ya tenemos aquí 4 tipos de títeres. Otro tipo de títeres, bueno, es del peana. Aquí está la imagen. Este ya lo teníamos. Este se llama así porque tiene un soporte de madera y también una varilla, que son los elementos que permiten trabajar sin que se caiga. Este ya lo vi. Tenemos también las sombras chinescas. Estas sombras chinescas
son tanto siluetas como sombras que se han articulado o no, sean articuladas o no. También son conocidas como tipo de títeres, una especie de sombras que tenemos. Estas también entran, ¿no? Si usted de pronto maneja el sombreado, puede hacer este tipo de títeres de sombras chinescas en carboncillo. Ya queda la creatividad de cada uno de ustedes. Tenemos también los marotes. Bueno, la otra palabra ya es en francés. Tenemos marioneta, en la que las manos del muñeco han sido sustituidas por las propias manos del manipulador o manipuladores, como observamos aquí en esta imagen, ¿no? En esta imagen de aquí es unas manos, pero aquí ya tenemos dos personas que son las que están manipulando al títere. ¿Sí están tomando apuntes? Sí, Lice. Sí, Lice. Listo. Vamos con este que es el puppy, tipo de títeres de varilla. Ese tipo de títeres son manejados desde arriba. Es más conocido como el puppy siciliano. Ese ya tiene la forma más específica de una persona, pero como ustedes observan aquí, y era lo que preguntaban ahí, mire, aquí por lo menos ya no tenemos la parte de las cortinas del escenario, simplemente la ambientación, aquí una maceta o una matera, y tenemos aquí atrás una pared, y esto sería la ambientación, en el caso de una especie de castillo. Entonces ya la ambientación ya queda creatividad de cada uno de ustedes. Tenemos aquí marionetas danzantes en el agua. Su nombre es Muaroy Muok, cuya traducción aproximada es marionetas danzantes en el agua. También se conoce como marionetas acuáticas. Entonces aquí ya cambia la parte de la ambientación. De todas estas, usted deberá escoger solo un tipo, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de marionetas que es Katputli, no sé si está bien pronunciado, las marionetas de Rascatam, llamadas Katputli. Son accionadas mediante dos únicos hilos, de los cuales uno va desde la cabeza a la cintura de la marioneta y el otro de una mano a la otra. Entonces aquí ya vamos viendo otros tipos de marionetas o títeres que nosotros podemos utilizar. Tenemos títere de plano, que era el que veíamos en una de las imágenes que les había indicado para dibujar. Entonces tenemos aquí que ese títere de plano suelen ser figuras recortadas en madera o cartón. También en la actualidad lo recortan cartulina, le hacen de fomis y que son manipuladas desde abajo con una varilla. Esta varilla suele ser las paletas de helado, que normalmente le llamamos así. Tenemos títere de dedal. Este títere de dedal son pequeñas cabezas que se insertan como un dedal en los dedos de la mano. Entonces, también usted puede hacer la parte de la escenografía, la parte de la ambientación, acompañado de alguno de estos títeres de dedal. Tenemos títeres sobre mano o títeres corpóreos. Para el movimiento de estos títeres, que pueden ser siluetas o enteramente corpóreos, se utilizan distintas partes del cuerpo del titiritero. Como observan ahí, tenemos las manos como cuerpo del personaje, generalmente la mano, pero pueden ser otras partes como la rodilla, el codo, etc. También tenemos las marionetas de manipulación directa. Estas marionetas de manipulación directa también son llamadas de manipulación a la vista. Y bueno, este ya es más elaborado, este tipo de marionetas. Porque como si usted le observa aquí, ya la marioneta no viene únicamente sencilla, sino que viene aquí con su accesorio, su traje bien elaborado y la boca suele dar como una parte como a la vista, como si estuviera moviéndose, pero como usted observa es la parte, el personaje, el titiritero, el que lo maneja, es el que le da la voz. Tenemos aquí marionetas de viento. Estas marionetas de viento son
marionetas, más bien siluetas de varilla, cuyo mecanismo es movido por el viento. Nosotros aquí observamos la persona que le está dando el movimiento y la varilla que observan aquí. Entonces, a través que le va moviendo, aquí tenemos la parte de la vestimenta de la marioneta, que es la que hace que a través del viento dé su movimiento. Tenemos el jinete, una modalidad de marioneta en la que la cabeza del muñeco está sostenida por la cabeza del actor mediante una gorra, un casco o una especie de cilindro. Entonces aquí está elaborada una especie de espuma, pero también se podría, en el momento que usted lo dibuje, podría únicamente dibujar la parte del rostro del actor con la elaboración del jinete. Tenemos aquí, bueno, otra títere de varilla, que son aquellos muñecos cuyo movimiento se consigue articulando el miembro del muñeco, los miembros del muñeco y moviéndolos mediante unas varillas. Perdón. Y tenemos aquí el burancú. Este burancú, el muñeco es de una medida más o menos de 2/3 del hombre que la manipula. Es manipulado por 3 hombres, se trata de una técnica japonesa. Entonces, esos serían todos los tipos de títeres o marionetas que ustedes tendrían la opción para elaborar. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No, profe. Yo sí. Dígame, Kevin. ¿Las marionetas solo vamos a dibujarlas o con un escenario o solo la marioneta? No, tiene que ir la parte de la ambientación, Kevin. Les voy a compartir la pantalla. A ver, ¿dónde está? Ya está. Aquí, si usted desea dibujarlo, puede ir de 2 maneras, ¿no? Vimos que uno de los títeres tenía la parte de la ambientación, una maceta y una pared, o detrás estaba un castillo. En este caso, de puesta de escena teatral, tenemos aquí la parte del escenario con sus cortinas y la parte aquí del tablón. Como tenemos también que es otro tipo de títeres, que tenemos aquí las cortinas, la parte del escenario y tenemos los títeres. Esta podría ser, no es únicamente el títere, es con su ambientación. Si en el caso que deseen, en el caso que usted desee colorearlo, puede colocar una de estas plantillas, imprimirle y colorearle. Pero, ¿dónde viene aquí? Usted deberá colocar en la asignación el por qué escogió este tipo de títere o de marioneta, ¿sí? En 3 líneas usted deberá escribir por qué lo escogió. Entonces, un ejemplo, yo, digamos, dibujó el títere del dedal con su escenario. Entonces, yo escogí el tipo de títere de dedal porque es un títere que se utiliza en preescolar. Es bastante utilizado para indicarle a los niños los animales domésticos, de los animales salvajes, y también podemos dar se llama se me fue la palabra. ¿Cómo se llama lo de las fábulas? Las fábulas siempre dejan algo. Se me fue la palabra. Las fábulas dejan una enseñanza. ¿Una moraleja? Una moraleja, gracias, Kevin. Entonces, con los títeres de dedal, nosotros podemos dejar una moraleja de valores y de compañerismo. Bueno, esto ya también es de valores con los niños de preescolar. Entonces, en 3 líneas va a escribir por qué escogió este tipo de títeres. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o duda. Listen. No, un ratito, Tamara. No sé si quedó claro, Kevin. Sí, listen. Gracias. Listo. Tamara, dígame. Esas 3 líneas hay que escribirle, o sea, ahí mismo en el dibujo. No. No, esas van aparte. Las puede escribir tanto en Word o las puede escribir a mano y le anexa aparte.
La entrega de Ah, ya. este tipo no va a ser en PDF, ¿no? Si usted solamente toma la fotografía y la entrega directa. Entonces las 3 líneas también son entregadas por medio de fotografía, entrega directa. ¿Alguien más? ¿Duda o preguntas? ¿Por qué no le digo que entregue en PDF? Porque resulta de que si usted de pronto se anima y hacen una 3, porque el tamaño está libre, hacen una 3 y yo le digo a usted que tome y coloque en un PDF, lo que usted hizo en grande se le va a achicar y no va a tener la misma visibilidad que si lo entrega en el tamaño original. Por eso es la fotografía, es directo. Por favor, no sé si quedó claro, Tamara. Sí, Lisa, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más dudas o preguntas? Entonces, por favor, corroboro la lista. Kevin. Presente. Mateo. Jocelyn. David Bueno. Ingrid. Presente. Marvin. Presente. María Belén. Presente. Cristian. Presente. Cristina Cusco. Tamara. Presente. Marina. Presente. Alex. Presente. Manuel. Presente. Leslie Moreira. Kelly Muso. Presente. Fernanda Olaya. Over Peñafiel. Steven Quinatoa. Quirola. Sí, sí, presente. Jonathan Salema, Carla Valenzuela, Anaí Zúñiga. Presente. Creo que es mi internet. Bueno, y Jacqueline no vi. Eso sería todo por el ¿Sí me día de pone hoy. Les lista? agradezco mucho por su... Sí, le coloqué. Es que creo que está fallando. Les veía. Sí, con asistencia. Su asistencia. Agradezco mucho por su asistencia. Nos vemos la siguiente semana. Pasen